Venimos acá al living de nuevo para hablar de infidelidad. ¿Qué temita? Miguel Palmieri, querido. Podemos decir, ¿no?, con todas las letras, que la infidelidad es algo marcado en nuestra noción cultural, ¿cierto? ¿Sí? A ver, primero hay que situar el tema, porque yo te iba a preguntar cuánto tiempo teníamos, cuántas horas, cuántos días tenemos. ¿Cuántas horas? Porque se simplifica Hoy sería tanto. Infidelidad, capítulo 1. Oh, claro. Porque se simplifican tanto algunos temas. Yo pregunto, ¿no? Es decir, ¿de qué infidelidad estamos hablando? ¿De la infidelidad, del compulsivo infiel? ¿Estamos hablando de la infidelidad accidental? ¿Estamos hablando de esa pareja que está destruida y que el núcleo del amor no está y que la forma de escape es una infidelidad? ¿De cuál? ¿En qué contexto cultural? Es decir, no podemos hablar de una sola. Tenemos que conversar seriamente del concepto, yo diría, de lo que significa para cada uno. Porque a diferencia de aquellas cuestiones donde vos decís, esto es una mesa, sí, podrás darle alguna otra característica, podrás decir, no, lo considero como un escritorio, pero básicamente hay cuestiones que determinan, llamémosle definitoriamente, que es una mesa. Por lo tanto, el escenario de infidelidad dentro de nuestra cultura va desde personas que lo consideran como una simple anécdota, hasta el otro extremo donde hay ruptura de pareja, pasando por crisis o pasando por discusiones complicadas. ¿De cuál estamos hablando? Lo cierto es que me parece que debemos primero entender esto como una cuestión individual de cada uno. ¿Qué se va a considerar infidelidad? Y esto es uno de los temas básicos para poder conversar. El concepto de infidelidad general aplica a que yo no cumplí con un acuerdo. Ahora, ¿ese acuerdo es implícito o explícito? Esta es la primera cuestión. Se deja por ahí implícito algunas cuestiones, ¿no? Y esto es una de las cuestiones que hay que animar a las parejas a conversar. No es romántico hablar de este tema. A ver, no es romántico, pero tenés que conversar de este tema. ¿Hasta dónde voy a considerar que esto es un rasgo infiel o no? Sobre todo ahora, capítulo grande que no vamos a abrir ahora, con el tema de las redes sociales, de los smartphones y de las caritas y demás cuestiones. Otro tema, ¿no? Porque a veces eso ni se conversó y después sirve para rupturas de pareja o para violencia emocional y en muchos casos física. Entonces, creo que hay que poder primero conversar de este acuerdo implícito. Segundo, creo que hay que entenderlo esto como un continuo en el escenario de la pareja. Entender que estos mensajes del mito del amor romántico, donde el amor todo lo puede. ¿Qué tipo de amor? El amor humano es un amor como todas las cosas humanas, imperfecto, que pasa por diferentes estadios. Esto está muy ligado al tema del deseo, y el deseo es aquello voluble, aquello que va cambiando. Y entonces, ¿por qué trato de poner esta cuestión de que no, esto no es así? Los infieles son aquellos y yo no lo soy. La primera cuestión es entender esto. En determinadas circunstancias, cualquiera de nosotros podemos llegar a ser infieles. Esto que puede parecer amenazador. No, yo no, él, el otro, aquel otro. No, cualquiera de nosotros en determinado momento podemos tener esta cuestión de la infidelidad, de romper un acuerdo. Por lo tanto, ¿qué estoy diciendo? Que esto es una cuestión más que, yo diría, más que mágica, volitiva, de voluntad. Tiene que ver con el acuerdo y con el compromiso. Ahora, en determinado momento histórico de la pareja, a veces se provoca esta ruptura. Yo quiero hacer una aclaración en relación al tema de qué impacto tiene, sobre todo lo que uno ve en la clínica, en el consultorio. Por ahí ves gran cantidad de libros que uno dice, a ver, se hace un análisis del tema, pero ¿cuántas personas atendiste o cuántas parejas atendiste que pasaron por esa crisis? Y no, a lo mejor fue un estudio general que se hizo en otro lugar. Yo no lo descalifico, digo esto, que uno tiene que referirse a lo concreto. Y en mi experiencia, en la de lo que hacemos clínica, la infidelidad en general no pasa como un elemento más, como nos tratan de hacer ver algunos, llamémosle algunas notas muy modistas de esta época, ¿no? A mi manera de ver, genera una ruptura tipo cristal con algo que es la confianza dentro de la pareja. Hay una pareja antes y hay una pareja después de la infidelidad. Eso
independientemente que la infidelidad sea masculina o femenina. Estamos tirando como grandes líneas. Alguien que nos está escuchando dirá, no, a mí no me pasó eso, yo tuve un proceso y lo resolvimos. Está bien, yo no me estoy refiriendo, no estoy negando que esa realidad exista. Digo que como para dar líneas de acción a las personas que están escuchándonos del otro lado y que este tema les resulta fuerte porque han pasado en su historia vivencial por este tema. Y cuando digo por su historia vivencial, estoy hablando de los hijos que han visto padres infieles. El impacto que tiene la infidelidad de los padres reconocida en los hijos es, yo diría, brutal. Por eso a los adultos les decimos esto: ojo con involucrar a los hijos en la infidelidad de la pareja. Sí. Esto de llevarlos para que vean cómo papá o cómo mamá hace tal cosa. Eso deja un impacto muy importante en lo que es el mecanismo de elección de pareja. Entonces, o esta cuestión de, por ejemplo, padres que son infieles y que además al hijo varón un poco lo naturalizan en esto. En general son personas que, estos hijos varones, tienden a repetir la historia. Y se encuentran con mujeres, por el otro lado, que a lo mejor en muchos casos han sufrido la infidelidad de parte de alguno de los dos padres y encuentran como un rechazo a eso, pero terminan enganchándose con personas infieles. Repitiendo también. Repitiendo la historia. Entonces yo diría que esto es un tema muy importante porque cuando uno llega al mecanismo de elección de pareja, no llega libre, yo elijo totalmente consciente, lleva sobre sus espaldas la historia familiar, que no es solo la de mamá y papá, una historia general en este tema. Entonces, yo diría que esto es uno de los puntos básicos. Hay mitos sobre la infidelidad, Coco. Sí. El primer mito es que, primero, podemos hablar, no vamos a hablar de todos, pero por ejemplo uno es que determinadas infidelidades son saludables para la pareja, que renuevan un poco el tema del amor y del erotismo. Sí. A ver, yo digo, existirá eso, pero lo que uno ve en la parte clínica no es eso. En general, lo que uno ve es que hay un proceso de duelo, a veces llegan con un problema sexual al consultorio, creyendo que la sexualidad, por ejemplo, una persona que tiene una eyaculación precoz y que siente que su mujer o su pareja no ha tenido un proceso orgásmico, un goce, y ella ha tenido una infidelidad, entonces ese hombre llega tratando de resolver rápidamente este tema, olvidando el tema del duelo que hay que hacer. Porque hay que poder trabajar primero, antes que lo sexual, el tema del duelo que provoca, en la confianza y hacer los rituales de duelo que esto significa. El segundo tema es que